Vamos a dedicar este programa en buena parte a la mujer y nuestras tres invitadas son mujeres. También vamos a hablar de los temas del día. Nuestra primera invitada es una jueza y ha sido la primera jueza elegida presidenta del Poder Judicial. Ya no lo es, pero sigue siendo jueza suprema y sus colegas jueces supremos le han asignado el ser la presidenta de la Comisión de Justicia de Género. Entonces, mayor razón para que hablemos con ella de cómo la justicia está o no está preparada, cuánto falta para garantizar cuando los temas de conflictos donde el género sea importante, cómo la justicia se prepara para asegurar este acceso igualitario de la mujer a la justicia. Gracias por acompañarnos, doctora Elvia Barrios. Muy buenas noches, Fernando. Y bueno, empiezo haciéndole esa pregunta. ¿La justicia está preparada? ¿Está poniéndose al ritmo de los tiempos que demanda este anhelo, esta ansia de la mujer por que se le garantice su acceso igualitario? Nos estamos preparando. Hemos avanzado significativamente. Tenemos que reconocer que todavía hay una brecha por saldar, porque lo cierto es que en el sistema de justicia también su composición es mayoritariamente masculina. Y desterrar los estereotipos, los prejuicios es sumamente complejo, porque los jueces, que venimos del contexto social, igualmente venimos cargados de esos prejuicios. En la Corte Suprema hay 20 somos 20 jueces supremos. A la fecha se ha incrementado el año pasado el número de mujeres. Somos el 35% de mujeres en la Corte Suprema, lo que es un avance significativo, por cierto. No llegamos a la paridad, todavía nos falta un poco, pero rememorando lo que era hasta hace 3-4 años, donde solitariamente éramos 3 juezas supremas, hemos avanzado significativamente. Ahora, sin embargo, ya la profesión de ser jueza hay mujeres que han accedido desde hace algunas décadas, ¿no? Como que en la esfera pública de la justicia ha habido más acceso de las mujeres que en otras áreas del derecho, ¿no? Claro, hay abogadas en el sector privado muy importantes, pero no hay muchas que presidan estudios. En cambio, en la Fiscalía, por ejemplo, en el Ministerio Público, tenemos mujeres que han sido fiscales de la Nación desde hace 30 años, por lo menos. Hay una diferencia sustancial que hay que marcar. Y aunque parezca increíble, la Fiscalía, en el sentido de posicionar más a las mujeres, el número es mayor. Recuérdese que el Ministerio Público se crea en el año 1981. Se independiza, si se quiere, del Poder Judicial, porque antes existía como parte de agencias fiscales dentro del sistema de justicia. Y con la nueva ley orgánica es que comienza a ser un órgano constitucional independiente y capta toda esa masa femenina que había en las aulas universitarias. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones por las que la Fiscalía... la población mayoritaria en el Ministerio Público ha sido femenina. Femenina. Y eso se ha reflejado en su dirección. Eso se ha reflejado en la estructura. Porque ya desde los 90 ya ha habido fiscal de la Nación mujer, ¿no? La doctora Adelaida Bolívar, creo que Nelly fue la Calderón, primera mujer fiscal de la Nación. Gladys Echáiz, Adelaida Bolívar, Nelly Calderón, también Blanca Neira Colán también pasó. Podemos olvidarnos de ella, porque hay de todo también. En todos sitios hay de todo. En la igualdad hay de todo, pues, ¿no? Sí. Hay para el bien hay y para diversidad, el mal. Hay diversidad. Diversidad, eso suena mejor. Y ya respecto a los temas que llegan a su interés como encargada de la Comisión de Justicia de Género, ¿qué estamos viendo? ¿Está creciendo el número de feminicidios, de casos de acoso? Veo que este año nada más van como 30 y pico feminicidios y hay 33 feminicidios y hay 11.000 casos de violencia contra la mujer, en toda su diversidad, ¿no? Desde el acoso hasta el feminicidio. Esto tiene una explicación. Y si bien es cierto que nosotros vemos que la estadística se ha incrementado, hay varias razones para que esa estadística se incremente. Una de las razones es que hoy sí se visibilizan esos hechos.
se denuncian y se visibilizan. Claro, porque hay capacidad de reacción, por ejemplo, por parte de las mujeres cuando denuncian violencia. Antes la violencia se ejercía en espacios privados y quedaba dentro del contexto familiar. Porque la mujer ni siquiera sentía que tenía los recursos para denunciar. No solo los recursos, no le iban a hacer sino caso. Que en muchos casos, por ejemplo, en casos de violencia psicológica, no se percataba que había ese ejercicio de violencia contra ello y asumía como la masculinidad y virilidad del hombre que ejercía con ella esos actos lesivos. Claro, pero esa respuesta que usted me da la venimos procesando ya hace algunos años, y cuando se empezó a dar esa, recuerdo, cuando empezó a crecer el número de denuncias, decíamos eso, ¿no? Pero ya han pasado varios años y sigue la violencia. Entonces hay otras razones. Dos razones. La primera, que la cifra oscura que teníamos antes se ha reducido y ahora se visibilizan esos actos de denuncia. La segunda es que las mujeres se atreven a denunciar. Y la tercera es que como sociedad somos más violentos y se cometen más agresiones. Claro, hay una violencia generalizada, claro, y la mujer no es una excepción. Por supuesto. Porque también, o sea, los hombres víctimas de su propia violencia son más que las mujeres, ¿no? Digamos, el número de homicidios es impresionante. Sí, pero son por razones no de género, claro, sino por razones diversas. Los hombres se matan entre hombres, fruto de la violencia que acompaña a la cultura y a la práctica machista. De numerosas relaciones impropias se matan entre hombres. En cambio, los hombres matan a las mujeres. Y eso es lo que nos preocupa ahora. Condición de tal, por su condición de mujer, porque no responde a su estereotipo, porque no accede al mandato del hombre, porque se rebela contra el hombre. Y esa es una razón adicional a lo que preguntaba, ¿no? De por qué persiste la violencia. No siente, no piensa, no cree, es una teoría que he escuchado ya varias veces, que esta violencia también se debe no solo a que la sociedad está siendo muy violenta, sino a que el hombre está reaccionando violentamente contra las evidencias de la liberación de la mujer y de su lucha por la igualdad. Claro, digámoslo en estos términos, es la reacción del enemigo. Asumamos la retaliación del enemigo machista. Claro, asumamos que es una guerra simbólica muy soterrada. Y el hombre, ¿cómo se revela ante la mujer? Reacciona de manera negativa. ¿No me vas a obedecer? ¿No quieres estar conmigo? ¿No quieres te estar mato. Conmigo? ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes tú decidir? No. Entonces, esa es la reacción. Y este simbolismo infernal de casos de feminicidio donde el hombre ha quemado a la mujer, ¿no? Para desaparecerla. Hay un tema ahí bastante interesante que hay que tener en consideración. Siempre hemos hablado que para prevenir la violencia en un primer nivel tiene que ver con educación, con sensibilización, con comunicación. Ese es un primer nivel. Y también acá importa mucho la comunicación. Y me van a entender cuando les dé el ejemplo. Las actitudes homicidas o los modelos homicidas son repetitivas y son copiadas. Si nosotros miramos la década pasada, no nos vamos a encontrar con homicidios o asesinatos de mujeres en ese entonces o feminicidios tan impactantes como los de ahora. Ahora tenemos mujeres descuartizadas, quemadas. Y este acto es repetitivo precisamente. El mal ejemplo cunde. El mal ejemplo cunde. Los modelos negativos se trasladan. Y hay veces porque hay una comunicación indebida. Y ahí los operadores comunicacionales tienen una gran responsabilidad. Vivimos en una sociedad del morbo. Entonces pone un titular y pone la fotografía de la mujer que ha sido lesionada, maltratada, o se recrea el hecho. Hay canales que para poder explicar el suceso no solamente dicen la asesinó o cometió un feminicidio, sino recrean el acto de violencia. Y ese mensaje dirigido a una persona desviada. Y esta violencia no basta que sea condenada en un discurso retórico por las autoridades y por todos. Oh, qué horror, pasó esto. No, en realidad
sin darnos cuenta, la seguimos alimentando a veces con la cultura machista. En los propios medios de comunicación no somos suficientemente No se hace adrede, enfáticos. o sea, se hace sin tener en consideración ese efecto. Por eso es que yo creo que los comunicadores tienen un rol sustancial en la lucha contra la violencia, en la forma como transmiten la información y cómo comunican. Hay que crear conciencia social sobre eso. Por eso es bueno que haya un día como este para recordárnoslo. Por supuesto. Crítica y autocríticamente. Y los jueces también tienen un rol importante. Y le pregunto, ¿están al día con su capacidad y voluntad para tipificar y sancionar las formas de abuso a la mujer? Hemos avanzado sustantivamente. Vamos a ver, la capacitación es intensa. Lógicamente hay alguna resistencia, por eso hay veces vemos algunas sentencias que no responden a las condiciones de enfoque de género que debe tener una nos sentencia. recordamos en una de las conversaciones de los cuellos blancos, ¿no? Cómo se hablaba de, cómo le ponen, ¿no? El caso de una niña violada. Terrible, Hay terrible. varias resoluciones que han sido discutidas y cuestionadas, y justificadamente cuestionadas. Tenemos que reconocer eso. Pero hábleme de usted también, porque en su carrera, pues, usted ha sido fiscal, sí, y jueza. Uh-huh. En su hoja de vida he visto que fue jueza o fiscal entre el 90 y el 92 en Ayacucho. A partir del año 95 en Ayacucho. Fui fiscal y luego en el año... ¿Y llegó a ser fiscal? 85, ya me estoy olvidando, es un poco antes. Se está bajando la edad. Me estoy bajando la edad, no, en el 85 llegué a Ayacucho como fiscal. ¿Y llegó 2 años y medio llegó a ser fiscal y jueza sin rostro? No, eso fue, nunca fui jueza sin rostro, eso fue años después. Yo fui fiscal, trabajé el 85, justo cuando en ese momento se veía el juzgamiento en Ayacucho mismo de Xente, Casania, Ocatoma, del caso Churajay, vimos el caso Pucayacu, vimos el caso Calquinis, Perpnillos, un significativo número de casos, ¿no? Épocas en esos durísimas años fueron en el epicentro bastante del difíciles, por Perú. cierto, que siempre es conveniente recordar para no repetir la historia. Claro, siempre hay que recordarlo y desde la perspectiva de la justicia. Y a los jóvenes, sobre todo, que no han pasado esa época, porque eso se trasladó, no solo fue en el Andes, sino se trasladó a la ciudad de Lima, y recuérdese que vivíamos en un espacio de terror. Entonces, me está diciendo que ya los jueces, ha habido sentencias, pues... oprobiosas, terribles, pero ya hay, fruto de una capacitación y una conciencia también en la época que vivimos, hay más calidad en las sentencias. 2 cosas a resaltar. La primera, la intensa capacitación que hemos hecho a nivel nacional. A través de la Comisión de Justicia de Género hemos creado comisiones distritales a nivel nacional que se encargan precisamente de intensificar la capacitación en los jueces, pero también aparte de ello hacemos una capacitación especializada porque tenemos cooperación internacional. Trabajamos con PNUD, trabajamos con GIZ, trabajamos con la OIT. La OIT en los últimos 5 años nos ha capacitado un número significativo de jueces en el delito de trata de personas, que es extraordinario. La capacitación es fundamental, ¿no? Sí. Hace unos meses hubo una resolución polémica de la Corte Suprema respecto a la posibilidad de disminuir penas a padres acusados de violación con tal de facilitar la vida familiar, en el caso en que la hubiera, ¿no? Y fue polémica. Sí, ¿Usted estuvo de acuerdo con yo no firmé ese acuerdo plenario, pero tampoco esto significa que esté ajena al debate, y tengo que decir que hubo una mala lectura de la resolución. En realidad creo que ahí se erró en la redacción, que se dio un criterio interpretativo diferente del que quisieron los jueces supremos. O sea, había una buena intención de la Corte. Porque había una buena intención, y esto tenía referencia, y lo voy a decir brevemente, a un caso concreto, por ejemplo, ¿no? Porque suceden de estos casos y hay repetitivos. Una menor de 13 años que mantiene relaciones con un joven de 19 años. Consentidas. ¿No? Consentidas, pero lógicamente la manifestación de voluntad de ella no tiene ningún valor, ¿no? Entonces no puedes tú decir que había un error de tipo, un desconocimiento del
del joven con relación a la edad de la menor, y luego aparece que están casados y con hijos. Claro. Ahí es donde y también, se dice... por un lado necesitamos castigar lo que haya de castigar, pero también facilitar la vida familiar, y que es ahí lo más importante, el interés superior del niño. Claro. De que tenga un padre y una madre. Claro. Y además porque habían consolidado una familia, porque si bien es cierto hubo una relación impropia, se tiene en consideración que esto de inicio fue porque la menor tenía 13 años, el joven tenía 18 años, y luego se casan, tienen hijos, consolidan una familia, él no responde al proceso y 15 años después aparece y dice acá Pero estoy. También a veces hay una tendencia que no tiene que ver con la igualdad de oportunidades ni con la justicia de género. Hay una tendencia a penalizar las relaciones sexuales también, ¿no? Yo creo que está bien la criminalización de esos comportamientos, porque digamos, la escala etaria que se ha establecido es la adecuada. Es la adecuada. Pero entre jóvenes puede haber pues relaciones sexuales claro, y pero no hay tienen límites, ¿no? que mirarse con una... Una cosa es una relación de una joven, una menor de 13 años, que lógicamente no está permitido por la norma, con un joven de 18 años y con consentimiento de la menor, aun cuando no sea válido ese consentimiento para efectos normativos. Y otra cosa es una menor de 13 con una persona, por ejemplo, de 40, 50 años, ¿no? Entonces, el juez, al momento de determinar la pena, tiene que mensurar esas circunstancias. Claro, y esa diferencia de edades. Las realidades que nosotros vemos a través de los procesos son diferentes. Recuérdese que la norma es un pragma normativo que nos describe un comportamiento en abstracto. Dentro de eso subyacen miles de formas de comportamiento que tienen particularidades distintas. Cada caso es distinto y cada juez es independiente y autónomo. Por supuesto. Que eso le da una especialidad, peculiaridad a la impartición de justicia también, acá y en cualquier lado. Pero también una mayor responsabilidad. Una Tremenda mayor responsabilidad, sobre todo cuando se tienen estos casos emblemáticos. Tenemos una suprema facultad en el orden humano, no es fácil. Yo he estado hasta el mes de agosto presidiendo la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y en ese periodo hemos impuesto 45 cadenas perpetuas por delitos de violación. Pero hablemos de los casos emblemáticos, que son los que tienen en mente quienes nos siguen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Congreso pues tuvimos a un congresista acusado de violación, ¿no? Y tuvo que levantársele el fuero. Eso me pareció un horror, porque era un delito común. Pero hay esta idea de los delitos de función. Por ejemplo, ¿cómo ve usted ese caso? ¿Por qué el Ministerio Público tuvo que esperar a que el Congreso levantara su fuero? ¿Por qué no actuó de Bueno, ahora de frente? Ya no. Para casos de delitos comunes eso no es permitido. Eso no es permitido. Pero indudablemente hay algunas... Pero le estoy hablando de hace unos meses, del año pasado. No recuerdo el caso, el caso de Freddy Díaz, un congresista del Congreso actual. Que fue dentro del... Claro, cuando ya está la... Bueno, yo no me puedo pronunciar con relación a ello porque es un caso que está... Le va a llegar. Que es un caso que está en trámite, y hay que siempre respetar la presunción de inocencia y no asumir que el hecho se dio. Pero por eso no le discuto que sea, por eso acusado, imputado, ni siquiera acusado, imputado de violación, ciertamente, no podemos estar seguros. Pero del principio de que sí es un delito común, ¿por qué el Ministerio Público tuvo que dar el chance al Congreso que le levanten la inmunidad a este señor? Esa fue una actividad que realizó el Ministerio Público. Claro, o sea, yo creo que no tuvieron ni siquiera por qué. No tenía por qué haber hecho ese procedimiento. Es un delito común, no es un delito de función. También hay un tema de criterio de las altas autoridades del Ministerio Público. ¿Y tiene algún comentario para lo que ha pasado ayer con la Junta Nacional de Justicia? Finalmente inhabilitaron a 2 magistrados, no a todos. Bueno, hay que decir que el espectáculo lo dio el Congreso, ¿no? Nosotros, como jueces, cuando tomamos decisiones, lo digo de manera particular. Sí, justo me dicen, hagamos una pausa para ver que el peruano acaba de publicar la resolución legislativa en la que resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública a la miembro de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñeco, por infracción de la Constitución. Resolución legislativa en el mismo tenor que inhabilita al miembro de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Alejandro Vázquez Ríos. Lo que vemos es que estando en una misma circunstancia tienen criterios diferentes
para aplicar una sanción. Todos están bajo un mismo supuesto de hecho y los criterios son diferenciados, porque a unos sí y porque a otros no. Y entonces vemos una actitud discrecional que merecería ser evaluada. No, incluso el señor que había... Más allá de que yo tengo mis cuestionamientos también contra la Junta. También, claro. Por supuesto, hay que tener, pero en abstracto digo yo... Hay que ser críticos entre poderes, pues. Claro. Bueno, en este caso, entre organismos autónomos. Correcto. Pero, por ejemplo, el señor Henry José Ávila, que había renunciado culposamente, para llamarlo de alguna forma, porque estaba involucrado, imputado de haber se reunido con un exministro de Justicia, de haberle pedido un favor. O sea, este señor sí se ha salvado de la inhabilitación. Bajo un mismo supuesto de hecho, bajo un mismo comportamiento, aun cuando se renuncie, de acuerdo al mandato normativo, tiene que seguirse el procedimiento hasta el final. Pero bueno, no sabemos las razones que ha dado el Congreso para no llevar. No vi toda la noche. Además, esos casos pueden llegar también a usted, pues, porque... En algunos... claro, relativo, pero pueden. Porque siempre es posible. El Congreso es duro y al final recomienda que el Ministerio Público vea algunos casos. Sí. Y además también nosotros ahorita tenemos una acusación constitucional en el Congreso, todos los jueces de la Corte Suprema, ¿Ah, sí? la Sala Penal, claro que sí, por haber emitido un ¿Qué acuerdo. delito han cometido? Por haber emitido un acuerdo plenario inaplicando precisamente la famosa norma con relación a la suspensión de la prescripción, ¿no? Entonces nosotros hemos aplicado ahí un criterio y todos estamos frente a la acusación constitucional. Sí, claro que sí. Pero ustedes pues saben cómo defenderse. Pobres los ciudadanos que tienen que contratar abogados para que empiecen primero por explicarles de qué se les acusa. Pero recuerde que el peor abogado no hay que ser abogado de uno mismo, ¿no? Porque se puede ser peor. No se ve con objetividad el caso. Muchas gracias, doctora Elvia Barrios, y feliz Día de la Mujer. Gracias. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta y leer lo que diga? ¿Así? Sí. ¿Qué dice la carta? Siempre hay luz al final del túnel. Qué bueno. Ese es un mensaje de aliento para todos. Siempre hay luz al final del túnel. Siempre. Y a pesar de los francos retrocesos que advertimos en el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres, nosotros sabemos que hay luz. Y vamos a seguir bregando tercamente porque lo somos. Yo soy una activista en relación a luchar por los derechos de las mujeres. Creo que quienes hemos tenido la oportunidad de tener educación, trabajo y espacios de poder, estamos en una mayor obligación de ello. Suerte en su brega y qué bueno que lo vea así. Muchas gracias, doctora Elvia Barrios. La carta es un recuerdo del programa.